Estamos al aire de vuelta, vamos a tener una entrevistada, Jonathan, una entrevistada de Claudia Di Polito, fundadora de Fundación de Angelito, de la Cartina, que ayer estuvimos hablando con ellas y hoy quiere estar con nosotros en vivo. Eh, Hola Claudia, ¿qué tal? ¿Cómo va? Te saluda Rubén Darío, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Claudia, contame un poco las luchas de la discapacidad. Bueno, primero te voy a contar que la asociación se llama Angelito por déficit de L-carnitina. Así Sí, es el nombre de la patología. Bueno, la lucha por discapacidad, vos te referís a la ley de emergencia, viene porque el desfasaje que hubo cuando comenzó este gobierno, sí. si bien siempre hubo, ¿no? No estuvo muy bien pago, en especial las instituciones, los transportes, las maestras de apoyo. Después nos encontramos que la inflación fue una hiperinflación, en donde no hubo una recompensa en lo que nosotros tenemos establecido el nomenclador nacional para las prestaciones. Entonces no se fue reflejando a lo largo del tiempo los porcentajes de acuerdo a la inflación que hubo. Entonces, ya ahí quedábamos muy desfasados y todo 2025 no hubo inflación, hubo inflación y no hubo aumento del nomenclador. Entonces se vieron muchísimas instituciones privadas de poder mantener la continuidad como se venían manteniendo. Sí. Hay instituciones que deben 180 y 200 millones de pesos. Porque hay que pensar que las instituciones como las escuelas especiales, los hogares, los centros, tienen personal en blanco. Y al personal en blanco tenés que pagar. Así es. Tienes que pagar las cargas. Sí. Entonces es un circuito donde no se termina de cerrar por el hecho de que la inflación superó a los ingresos. Así es. O sea, las personas que están ahí no pueden superar lo que marca el nomenclador. A esto le tenés que sumar que mayormente entre 80, 90, 120 y hasta 6 meses hay que esperar un pago. Así es. ¿Y cómo se van organizando ahora, Claudia, con el Espera que presupuesto? termine de contarte. La ley también implica que las pensiones no contributivas también tienen que aumentarse, porque son personas que están cobrando 280.000 pesos. Y ya hemos escuchado sobre las auditorías fraudulentas. Y los talleres protegidos donde trabajan personas con discapacidad están ganando 28.000 al mes. Ah. Eso es todo el desfasaje que hay en el sector de... Por eso se llama emergencia, ¿no? Sí. Justamente. Y bueno, la próxima organización es el reclamo, porque si bien la ley salió, pasó al Ejecutivo, ya se vencieron los plazos que tenía que estar publicado en el boletín oficial. Y 2 diputados, una diputada y un diputado, presentaron una acción judicial hoy por incumplimiento de los deberes públicos, ¿no? Hacia el presidente y hacia el jefe del gabinete, que es Franco. Eso nos enteramos a la tarde. Ah. Y Claudia, y con el otro gobierno ustedes fueron más, no tenían este problema, ¿no? Mira, con el otro gobierno hubo gente que también salió a la calle, no fue el caso mío, ¿por qué? Porque teníamos diálogo, Ah. ¿sí? El otro gobierno tenemos que pensar que veníamos del gobierno de Macri, Sí. donde empieza la destrucción del nomenclador, porque unificó todos con un mismo porcentaje, y el nomenclador tiene 2 aspectos muy sensibles, que es la maestra de apoyo, que es la acompañante escolar, y el transporte. Eso antes tenía un valor diferencial de porcentaje, y Macri lo eliminó. Entonces ahí ya son 2 prestaciones que quedaron muy por debajo, ¿sí? Después tenemos todo el primer año de Alberto, que fue la pandemia intensa. Sí, sí, Él sí. recién en Tenés diciembre razón. nos dio aumento, pero siempre seguimos cobrando. No perdimos en ese sentido. Sí, Y después de que terminó la pandemia sí hubo aumento. Quedó desfasado, pero viene desfasado, ya te digo, desde la época de Macri. Y tampoco se podía pretender mucho aumento con semejante pandemia de 1 año y pico. O sea, yo lo que siento es que si bien las áreas no estaban muy cubiertas, tenías donde justificar que el gobierno estaba gastando, invirtiendo. Y tampoco nosotros teníamos el gasto de tener que tomar transporte,
porque estábamos en casa. Hoy no solo tenés que tomar transporte, sino que todos los meses te está aumentando el transporte. Sí. Si bien cuando se va Alberto, se va con una suba de inflación, ahí quedó como relegado, y cuando asume Milei, el día de diciembre, no hizo el aumento correspondiente. Milei asume, no aumenta y hay hiperinflación. Ese es el mayor desfasaje que hemos tenido. Y no, porque todo lo que están narrando es justamente la gran problemática que hay dentro de todo el mundo que abarca esta gran problemática, ¿no? Mira, la maestra de una ley de apoyo. discapacidad que es ley modelo en Claro, el mundo. sí, sí. Y realmente hemos pasado distintos gobiernos, yo llevo 20 años como prestadora y nunca estuvimos en una emergencia. Mal que mal, siempre se sobrevivió, se pudo estar en la época de Cristina, se ganaba muy bien. Lo que sucede muy bien. Alcanzaba el dinero, Lo que le alcanzaba a las instituciones, que es lo más importante, que son las que más personas alojan. Claro, lo que sucede acá también es que el gran problema que tiene nuestro país es que se quiere arreglar una pata de la mesa y se destartalan las otras tres. ¿Por qué? Porque es que acá está por bien. el momento no se arregló nada. A ver, le explico. Yo trabajo en una feria La Salada, en donde ahí le puedo decir que en la época de Cristina trabajábamos a destajo y la plata no nos alcanzaba. O sea, a ver, el problema inflacionario viene desde, vamos a ser sinceros, hace más de 40, 50 años. Y el país no lo puede solucionar. Yo no coincido. Y sí, a ver, la última época bien de inflación arrancó cuando salieron los militares del poder, que fue la época de Alfonsín. O sea, hace más de 40, 50 años. Después vino el 2001, que ahí bajó la inflación y después se volvió a subir de a poquito. De 10%, 20%, 45%, Macri la dejó en 50%, Alberto la dejó, junto con Massa, la dejó al 220%, Milei lo malo es que no actualizó. Tienes que tener en cuenta. Milei ¿sí? no. La escuché, nosotros la escuchamos. Nosotros la escuchamos. Lo deja sin deuda del Fondo Monetario. Y Macri, ¿por qué viene la deuda que le arrastra a Alberto? Sí. Porque la tuvo que pagar Alberto. Claro, pero acá hay algo que se está olvidando. Néstor Kirchner pagó la deuda con los fondos del ANSES, que justamente por eso ocurre de que los jubilados cobren mal también. Claro. A mi papá lo jodieron 20 años de aporte a la FJP cuando Néstor Kirchner unificó el ANSES con la FJP, transformando todo en público, pagó la deuda del Fondo Monetario, que sí la pagó, pero con fondos que después no devolvió. O sea, acá hay un problema en donde yo comprendo la emergencia, estoy a favor de la protesta de ayer, como para poner un freno a ciertos, de llevar por delante ciertas cosas que como sociedad tenemos asimilado de que no se tocan, pero sí hay que hacer auditorías. Y las auditorías son revisar a dónde va la plata. Las auditorías es ver... Pero si vos las auditorías las están haciendo mal... Claro, ahí va el otro punto. Sí, tiene razón. Que acá se repite el modelo de lo que hizo Macri. Sacar pensiones por Excel. Nada más que acá este modelo de Milei sacó muchísimas más de las de Macri. Por eso también Alberto tuvo que recomponer las quitas más las altas. Hoy acá no hay alta y hay solamente quitas de una manera inaudita con una... A ver, lo primero que tenés que pensar ¿sí? Es que el auditor debe ir hacia la persona, no la persona con discapacidad gastar mucho más que esos 280.000 pesos para llevar una historia clínica. Yo le pongo un más ejemplo. Encima del fraude que hubo y las estafas que ya lo conocemos, no te la voy a andar describiendo porque ya la sabemos todo. Si usted es una auditora, ¿usted va a ir a 3 millones de personas a preguntarle uno por uno si realmente es discapacitado? Primeramente, que tenés que saber que no ¿es sí o no? La respuesta que le hice es sí o no. Si usted va a ir a 3 millones de personas. Vos me haces la pregunta y yo te respondo. No me la respondió, es sí o no. La respuesta que es sí o no. No es sí o no. Las cosas son con fundamentos. Pero por eso estoy diciendo, si usted es una auditora... Entonces yo te voy a dar los fundamentos. Primeramente, no son 3 millones de personas. Pero le puse un ejemplo. Segundo, ¿cómo? Que le puso un ejemplo. Que te puso un ejemplo, dijo. Puso un ejemplo. Bueno, pero vamos a poner la verdad. Yo pongo la verdad. No son 3 millones de personas. Segundo, vos tenés a todas las personas, ¿sí? Que figuran en internet, en un listado,
donde que para obtener la pensión tiene un CMO, un certificado médico obligatorio. Si ese certificado médico obligatorio te está diciendo que es ciego, ¿para qué lo vas a ir a auditar? Claro, Si ese eso tenés razón. Claro, ahí sí, ahí sí, obvio. Ahí tenés razón. ¿Qué es lo que tenés que auditar? Claro, pero hay muchas personas que fueron, le daban alta por discapacidad cuando no eran discapacitados. Eso sabes que... o sea, ahí va el punto. Vos y esas personas No, yo conozco un montón de gente, conozco un montón de personas que viviendo acá en Buenos Aires mandaban el papel a otra provincia, por ejemplo, tenía familiar en Tucumán, mandaban para allá para que le saquen el alta por discapacidad cuando no tenían nada de discapacitado. Y no le quitan el alta sin el papel. No, lamentablemente le puedo decir que sí. Por eso hay bastante corrupción en todos lados. Nuestro país está lleno de corrupción. En lugares en donde, lamentablemente. Esos términos no son los que vamos a seguir la conversación. Te agradezco por haberme llamado, pero no me considero corrupta. No voy a. No le estoy diciendo a usted. Te agradezco el llamado. Creo que tenés que hablar con otro tipo de personas que estén alineados a tu política. Un beso, muchas gracias. Dale, muchísimas gracias.